Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Hace mucho que no hago un vivo. Soy Keiliak Yaom, bueno, un humano nuevo, evolutivo, fascinante, dentro de mi evolución, la más evolucionada hasta este momento, desde el origen mismo hasta hoy, de mis ancestros, de mi evolución. Y bueno, con un cambio de look que también es como que refleja también un cambio en la misma persona. Así que, hola maestros, ¿cómo están? Quería compartirles una reflexión que en algún momento voy a hacer un video con Sailak, creo que se pronuncia así, o Sijalak, creo que se pronuncia así. Porque estuve hablando con ella por el tema de que, bueno, o sea, ya sabemos, los que somos faros de luz, ¿no? Óvulos, por decirlo de otra manera, en el sentido de el acompañamiento a a la humanidad, lo que estamos haciendo y lo que vamos a tener que hacer, porque más allá de ser, que en el ser está el hacer, es parte de nosotros mismos, de nuestro ser, lo que estamos haciendo y lo que estamos siendo al mismo tiempo. En cuanto a que hay seres de segunda caída de ángeles, hay seres que son arcángeles, bueno, ya sabemos, ¿no? Discípulos, guardianes, protectores. Estoy sosteniendo el teléfono con mi mano. Entonces las personas, por ser óvulos o faros de luz, se nos van a ir acercando a todos en sus diferentes formas, ¿no? Ya sea que uno sea arcángel, guardián, discípulo, lo que sea como ser de luz. Y cuando se nos vayan acercando, muchos es como que nos van a preguntar, van a querer nuestra guía, nuestra orientación, el que está un poco más claro se la va a brindar a los demás. Entonces, lo que estaba hablando con esta maestra, y también lo hablé con la Aljari, por ejemplo, dentro de lo que es la vida humana, a muchos les habrá sucedido, que les piden, por ejemplo, sanación, o las terapias alternativas, o bueno, lo que sea, ¿no? Reiki, o sea, hay de todo tipo de personas que, o sea, nosotros más allá de que hayamos visto nuestras emociones, conciencia del biológico, bueno, la conciencia en las emociones, el ver las codificaciones que teníamos, bueno, todo el proceso que ya sabemos, lo sabemos nosotros, pero muchos no lo saben. Entonces nos vamos a ir cruzando, así como fue en toda la vida, con diferentes personas que nos van a preguntar, llegado el momento, o así como nos preguntan, que las ayudemos, que les digamos, que los guiemos, etcétera. Entonces, ¿qué hacer, por ejemplo, en el caso de los que se dedicaron siempre a hacer terapias o que todavía siguen haciendo terapias? Obviamente uno ya sabe que la terapia es para uno mismo, por ejemplo, el Reiki. Yo me puedo sanar a mí misma desde mi conciencia, yo me puedo sanar a mí misma, no puedo sanar a nadie, y esa persona, si yo hablo con alguien que me está pidiendo sanación, en realidad se está sanando a sí misma, pero necesita utilizarme a mí como espejo como para poder acceder a esa parte suya, ¿no? Piensa, entre comillas, que uno lo está sanando cuando en realidad se está sanando a sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer en un dolor físico. Pero bueno, este era un tema que a mí me venía dando vueltas de cómo lo podía explicar, y por eso voy a hacer un video con la maestra Sijalak, porque es un tema para expandir y bastante, porque una cosa es nosotros expandiéndonos y es parte de nuestra expansión, la expansión hacia los demás. Cuando hablemos, o igualmente ya estamos hablando, pero cada vez vamos a hablar más o vamos a hacer más o a hacer más. O sea, nos vamos a seguir expandiendo. Entonces, ¿cómo llegamos a las diferentes personas? Nos tenemos que preparar para eso, porque los que somos óvulos, o sea, óvulos que van a ir, ya sabemos que muchos son los que van a atraer a las personas, no es que los vamos a buscar para ir a ayudarlos, solos van a llegar a nosotros. Entonces tenemos que saber, o sea,
como que nuestra expansión es parte de eso. Tenemos que saber cómo los vamos a guiar, porque hay de todo tipo de ser humano, ¿no? Así como somos nosotros, hay de todo tipo. Hay personas a las cuales uno, cuando se nos vayan acercando, y de hecho ya lo están haciendo, que uno puede ayudar entre comillas, ¿no? Porque ya sabemos que se ayudan ellos mismos, pero hay personas que vos sabés que le podés dar conciencia, que le podés hablar de dónde, digamos, en dónde estamos, quiénes fuimos y hacia dónde vamos, etcétera. Hay personas que están preparadas, o sea, hay diferentes tipos de niveles de conciencia, personas que están preparadas para recibir conciencia y personas que no. Entonces, nosotros mismos, como óvulos que somos, que se nos van a ir acercando, y cada vez más, digamos, como un tema interno que tenía, como le decía a las personas, cuando te dicen, no, saname porque, no sé, me duele la cabeza, o tengo un dolor físico, o una enfermedad, por ejemplo, cáncer, o lo que sea. Hay personas que uno, por más que quisiera explicarle, que le quisieras dar conciencia, no están preparados porque, o sea, uno mismo ya se da cuenta, ya percibimos cómo es. Si hay personas que son segunda caída de ángeles, o sea, y ya sabemos que por más que le expliquemos y le recontra expliquemos y le queramos dar conciencia o compartir nuestra conciencia, sabemos que no nos va a entender. Entonces es gastar pólvora en chimangos, como quien dice, ¿no? Porque no le va a ayudar a esa persona. Esa persona, por ejemplo, está dolorida y quiere que alguien le sane el dolor. Entonces busca un sanador, o busca una terapia alternativa, o busca flores de Bach, o busca lo que sea para sanar su problema emocional o físico, pero porque no puede tomar la responsabilidad por sí misma. Entonces busca a otro, a su espejo. Entonces nosotros mismos nos vamos a dar cuenta a qué personas le vamos a poder brindar conciencia y decir, no, en realidad yo no te estoy sanando, la que te está sanando sos vos misma, estás manifestando tu propia energía sanadora. Bueno, aplicar decodificación en el órgano que está enfermo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Lo que ya sabemos la mayoría, para ver cuál es el problema emocional que causó esa enfermedad o ese problema, no sé, el accidente o lo que sea, y bueno, y la persona sola sabe por qué le sucede eso y salir de ahí. Hay gente que nos va a entender con una conciencia de un 100%. Hay otros que nos van a comprender con un 75%, que, o sea, vamos a poder utilizar nuestra energía masculina como para decirles, mira, esto es así, 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 entonces lo que yo te puedo colaborar, te puedo brindar mi conocimiento de lo que yo fui viviendo en cuanto a conciencia, esto y esto, y nos van a entender. Algunos el 100%, que estamos todos en el tema, los que son el 100%, otros un 75%, pero que nos van a comprender, bueno, ya sabemos, un 50% otros guardianes, un 25% protectores. Entonces, a esos seres de luz que no nos van a entender, por más que, y después esta segunda caída de ángeles, ¿no? Entonces, por más que le queramos brindar nuestra conciencia y van a llegar a nosotros, no les podemos dar conciencia, porque igual la conciencia es de uno, no es que uno se la da, ¿no? Pero es como que por más que le explique, si le explique no lo va a entender. Entonces mi tema, lo que me tenía a mí, dando vuelta en mi conciencia, que más allá de mí, o sea, una vez que uno ya se vio todo y ya somos en uno mismo, ahora vienen los demás. Está bien que los demás no existen y todo eso, pero sabemos que somos faros de luz y van a pasar muchos por nuestra puerta, nuestro portal. Y bueno, y esas personas se van a ir acercando y tenemos que ver cómo los vamos, porque con algunas personas vamos a poder utilizar nuestra energía masculina. Mira, esto es así, 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 ponete las pilas y como nos ha dicho Maika o Dan Maruk o bueno, los diferentes maestros, como nos decimos entre nosotros, bueno, esto es así y punto. Y te utiliza la energía masculina y te pega prácticamente una patada ahí, ¿no? Y nosotros obviamente no nos ofendemos ni nada porque es lo que precisamos para salir del nido y bueno, y ahí está la energía masculina. Entonces, algunas personas vamos a poder utilizar nuestra energía masculina porque están a digamos, nuestro mismo nivel evolutivo y a veces
nos vamos ayudando entre nosotros mismos, hacemos vivos, hacemos diferentes cosas, nos vamos expandiendo entre nosotros y bueno, vamos utilizando nuestra energía de la acción, compartiéndonos entre nosotros mismos. Y nos vamos apoyando y así nos vamos expandiendo entre todos. Y ahí utilizamos nuestra energía masculina. Pero después hay otras personas con la cual no podemos utilizar nuestra energía masculina. Es como que hay que ser más sutiles. Por ejemplo, una persona, por poner un ejemplo, una persona con cáncer, que sabemos que es un cáncer terminal, sabemos que es segunda caída de ángeles. No podemos ir a atacarlo con la energía masculina, por ejemplo, de Maika, y decirle, no, mira, yo la verdad que yo no te puedo sanar, esto es así, vos te sanás solo, y mirate, fíjate el órgano, por qué te enfermaste, entonces ahí tenés un problema emocional, sanátelo, concentrate en tu célula, porque nos va a mirar y va a decir, esta loca, ¿qué le pasa? O sea, toda la vida me ayudó o me habló y de repente me salta con los talcones de punta, por ejemplo, ¿no? Entonces, justamente, no hay que ser raros. Entonces, es como que tenemos que saber cómo reaccionar ante las diferentes personas que vamos a tener adelante nuestro y que ya estamos teniendo. Entonces, con alguien así, que viene con una enfermedad y que sabemos que, o bueno, uno los percibe, al menos yo me doy cuenta, más o menos lo que es segunda caída de ángeles, los percibimos, como uno dice, los olfateamos, ¿no? Te das cuenta por la vibración, el tipo de evolución que tiene. Entonces, con ese tipo de personas no podemos ir con la energía masculina, no les podemos dar conciencia. Entonces, ahí ya depende de cada uno. Por eso este video, obviamente, como nos han dicho, con su energía masculina, Damaruk, Maika y todos, no es que uno le está enseñando nada a nadie, nos estamos enseñando a nosotros mismos, nosotros no somos maestros de nadie, sino de nosotros mismos. Entonces, es, digamos, lo que yo pude ver en mí, y por eso lo comparto, porque quizás le sirva a alguien más, y bueno, el conocimiento no es para mí, sino que es para todos. Entonces, las conclusiones que pude sacar, por eso las comparto. Si viene una persona que es de segunda caída de ángeles con una enfermedad y me viene a pedir, por ejemplo, que le haga Reiki o regeneración celular o cualquier terapia, lo único que me queda decirle a esa persona, o sea, está en uno, cómo lo acompañamos, ¿no? Diciéndole, bueno, sí, está bien, por ejemplo, o sea, ya depende de uno mismo. Sí, por ejemplo, te hago Reiki a distancia, por decirlo de alguna manera, o yo te ayudo, porque sabemos que no nos va a entender. Entonces, ¿para qué echarle leña al fuego o actuar raro con alguien que lo va a entender después? Entonces, podemos brindarle nuestra energía amable, nuestra compasión, nuestro entendimiento de lo que está pasando y bueno, o sea, depende de uno, ¿no? Pero de escuchar a la persona y todo, decir, bueno, yo te voy a ayudar y todo, sabiendo que en realidad uno no lo va a ayudar. Pero estamos siendo verdad con uno mismo, porque ahí está en uno, o sea, el ser verdad uno. ¿Cómo queremos reaccionar con esa persona? ¿Le queremos decir todo como es? No, mira, ¿sabes qué? Vos te vas a morir de cáncer, porque esa persona no entiende de qué van a hacer. Esa persona piensa que va a morir y que no hay nada más del otro lado, o que la está esperando un ángel, no sé lo que puede llegar a estar pensando, que existe el diablo, etcétera. Entonces, está en nosotros, en nuestra verdad, cómo acompañar a esa persona en su sufrimiento o en su, digamos, desde la compasión nuestra. Por eso yo quería compartir con ese tipo de personas, me parece más útil la energía femenina, la compasión, y, digamos, acompañarlo como brindándole nuestra mejor energía, sabiendo que no le podemos brindar conciencia, ¿no? Pero acompañarlo de la mejor manera. Si, por ejemplo, si nos viene a decir, haceme Reiki, bueno, sí, te hago, o no te hago porque no tengo ganas. O sea, uno es verdad con uno mismo y hace lo que le parece, pero digamos, no tratándola de convencer de nada ni explicarle nada, porque ya te das cuenta cuando las personas llegan para pedirte conciencia, o cuando llegan porque es como que te quieren tirar la pelota a vos. Vos hacete cargo de mi vida, ayúdame, haceme Reiki. Por ejemplo, pongo el ejemplo del Reiki, pero puede ser, bueno, yo aprendí regeneración celular y un montón de cosas de René May.
No se quieren hacer cargo de su vida, no se quieren hacer cargo de sus emociones. A mí una persona me ha dicho, por ejemplo, cuando vienen y te plantean, sí, sabes que tengo cáncer, bueno, lo lamento, o sea, ahí te pones a hablar y bueno, ¿y cáncer de qué? Por ejemplo, empezás a preguntar, y bueno, tengo cáncer en el páncreas o cáncer de pulmón o lo que sea. Y vos, bueno, me ha pasado que le quise sacar el tema, vos sabés lo que significa el páncreas o lo que significa el pulmón o el riñón, lo que sea, porque ya me han tocado diferentes tipos de cáncer, personas con el cáncer en diferentes órganos. ¿Sabés lo que significa emocionalmente lo que es un cáncer de pulmón? Y ya cuando le tocas el tema, ya saltan a la defensiva. No, ¿sabes qué? Yo necesito, por ejemplo, me duele el pulmón, yo quiero que me ayudes, que me hagas reiki, que no sé qué, que se me pase este dolor porque me duele, me molesta. Yo soy muy terraza, como que son muy superficiales y soy poco sótano. Eso me lo han dicho a mí. No, yo no quiero indagar, o sea, cuando le quise tocar el tema de las emociones, para que se mire a sí misma, para que mire sus células. No, yo soy muy terraza y poco sótano, nada. Como diciendo, no me hagas meter en mi subconsciente o en mi inconsciente porque no quiero saber nada. Arreglame vos, ¿no? Por ejemplo, sácame el dolor. ¿Y qué vas a hacer con una persona así? Nada, no le podés, ahí se terminó la conversación. Está en uno decir, no, mira, yo no te puedo ayudar, o qué sé yo, o seguirle la corriente y acompañarlo con la compasión, con la energía esta femenina que tenemos y que vinimos haciendo siempre. Y bueno, sí, te hago, pero sabemos que no le estamos haciendo nada ni le estamos ayudando nada, ¿no? Después está el otro tipo de personas que sí, que cuando se te viene, o sea, se acercan, porque se nos van a acercar, porque nosotros hasta ahora estamos viendo en nosotros mismos, hacerlo todo en nosotros, que es lo único que podemos hacer, elevar conciencia, expandirnos, todo en nosotros. Pero aunque seamos nosotros, los otros son parte nuestra, porque como somos todos uno, no estamos aislados. O sea, sí o sí, a mí me pasa, se me acercan las personas aunque no quiero, aunque quiera esquivarlo, me mandan mensajes y me preguntan, me dicen cosas. Entonces es parte de nuestro proceso y de nuestra, digamos, de nuestra expansión. Que o sea, nos persiguen por ser óvulos, por ser de alguna manera, los atraemos, no es que nos persiguen, atraemos a las personas. Entonces, yo tuve que buscar, ir viendo, porque con la conciencia que tengo, yo sé que no puedo sanar a nadie, que no puedo curar a nadie, que me curo a mí misma, pero que no lo podía compartir. Entonces empezó todo un tema, me agarró en unos momentos un dolor así de cabeza y toda contractura en toda la cabeza, porque no sabía cómo reaccionar ante los demás, cómo explicarle, porque los demás no van a tener la misma conciencia que tengo yo. No me puedo poner a la misma altura mía con otro, porque no me va a entender. Y justamente lo que más tengo grabado yo es que no tenemos que ser raros. Entonces, para no ser raros, tenemos que seguir actuando como humanos normales. Entonces, porque elevamos conciencia, no nos podemos poner a hablar de conciencia con todo el mundo, porque nos damos cuenta con quién sí y con quién no. Entonces este video era fundamentalmente para eso, para compartir el tema de cuando se nos van acercando las diferentes personas y nos preguntan, nos preguntan cosas, nos piden acompañamiento o lo que sea, o sanación, o que les duele esto, o les duele el otro, o les está pasando esto, les está pasando lo que les va a suceder a todo el mundo y sucede, porque todos tenemos que trascender todo. El tema era cómo acompañar al otro. Entonces, enfocarnos en la energía femenina, cuando son personas que sabemos que no nos van a entender, que no nos tomen como raros, lo principal es eso, que sigamos siendo normales y nosotros mismos discernir cuándo podemos compartir conciencia y cuándo no. Cuándo tenemos que compartir nuestra compasión con el otro, nuestra energía femenina, nuestro acompañamiento y cuándo podemos utilizar nuestra energía masculina. O sea, esto es telepatía, ¿no? O sea, solo nos damos cuenta enfrente a quién estamos y lo que podemos compartir. Y entonces saber si utilizamos la energía femenina o la energía masculina. Y con el que podemos utilizar nuestra energía masculina, y bueno, ahí empezamos a tocar el tema de la conciencia, de
por ejemplo, ¿no? Hablando del tema sanación, de biodecodificación, de lo que significa cada órgano, de que le hablen a sus propias células, de la manifestación de la sanación en sí mismo, y bueno, y ver hasta qué punto la persona te comprende. Y obviamente que vayan a nuestro canal y que miren nuestros videos, que si quieren saber cosas, que vayan ahí. Entonces, muchos van a ir porque van a estar interesados y en base al interés, ahí nos vamos a dar cuenta también cuando esa persona nos vuelve a preguntar algo. Es como nosotros cuando fuimos a los videos de Maika, ¿no? Si realmente vieron o no la información. Entonces, o los mandamos a la información o ya nos vamos a dar cuenta si podemos seguir avanzando en lo que le estamos diciendo, en elevar conciencia a esa persona. Y hasta qué punto. Y bueno, y cuándo utilizar la energía masculina así bien a full, por decirlo de alguna manera, porque esa persona está preparada. Entonces no, mira, o sea, como nos hacen a nosotros, ¿no? A mí no me rompa las pelotas porque vos sabés lo que tenés que hacer, así que ponete las pilas, mirá los videos o fíjate esto, fíjate el otro, anda al canal de Maika, de Antron, de lo que sea, y hacé lo que tenés que hacer. Y bueno, y que no nos vengan digamos, a entretener en personas que sabemos que están listas. Como que nosotros por nuestro propio discernimiento nos vamos a dar cuenta. A esos le utilizaremos la energía masculina y les pegamos, como quien dice, una patada para que vayan y se pongan a ritmo con lo que es la conciencia, ¿no? Y a los otros ir compartiendo en base a lo que veamos, que puedan comprender y que no puedan comprender. Y bueno, y los que ya como ya me ha pasado, que cuando le tocas el tema, no, yo soy muy terraza, nada de sótano, es como, no me toques las emociones porque no me quiero mirar. Y bueno, ahí ya sabemos que lo único que nos queda es la energía femenina de la compasión. No podemos hacer nada por esa persona, porque, y esa persona tampoco, no es que no quiera sanarse, pero no asume la responsabilidad para sanarse a sí misma, entonces nunca se va a sanar. Y obviamente y no puede asumir la responsabilidad porque no le da la evolución para hacerlo. Porque justamente, como es segunda caída de ángeles, no tiene la suficiente evolución para sanarse a sí misma, por eso tiene que dejar su cuerpo. Pero ¿para qué la vamos a amargar tratando de explicar? Está bien, uno le puede explicar, no, es nacimiento o esto o el otro, o sea, desde la parte femenina, la energía femenina, pero tampoco indagando mucho o metiéndole mucho el dedo en la llaga, porque esa persona piensa que va a morir y es como que uno, o sea, son diferentes formas que tenemos para actuar y ese tema a mí digamos, me estaba causando dolor de cabeza, por eso terminé después ahora grabando el video. Es para ahondar mucho el tema de nosotros expandiéndonos, ya no en nosotros mismos, sino en los demás, en los que nos rodean, en los que se nos van a ir acercando y cómo llegar a las diferentes personas, porque obviamente vamos a tener errores y todo esto es una práctica y este video que estoy haciendo para mí misma es para explicarme cómo actuaría con las diferentes personas que se me acercan y voy a cometer errores y todo, pero de alguna manera tiene que empezar a hacer y utilizar nuestra telepatía para ver hasta qué punto podemos brindar claridad hacia los demás y tener ese tacto, los demás que somos nosotros mismos. O sea, nosotros en nosotros mismos sabemos que no existe el otro, pero bueno, ustedes me entienden, depende de quién esté mirando el video. Así que actuar de la manera más normal posible. Los que cobran las terapias, bueno, seguirán cobrando las terapias. Yo en mi caso nunca las cobré porque siempre lo sentí internamente que lo hacía porque lo hacía, no por una cuestión económica, sino porque como que me salía de adentro, como si fuera parte de mí misma. Entonces nunca me salió. Pero bueno, no es una cuestión para hablar acá de si se cobra o no se cobra la terapia. El tema fundamental era qué le decís al otro, porque más allá de que le cobres la terapia o lo que sea, también cómo lo abordás, qué le decís. Está bien, vos le cobrás la terapia, suponete, haces alguna técnica de sanación o registros akáshicos o cualquier técnica de todas estas que nosotros conocemos. Pero
con qué nivel de conciencia se lo explicás. Es como que hay que ir viendo, en base a quien tenés enfrente, de qué medida vas tirándole la conciencia, vas tirando la información hasta qué punto te puede comprender. Y ahí te das cuenta si te comprende o no, y bueno, entonces o acompañás de la energía femenina o la masculina. Y bueno, y lo fundamental es que obviamente que la persona estaría buenísimo que comprenda lo que uno comprende, tenga la conciencia que nosotros tenemos y que se termine sanando a sí misma. O también probar, como estuve hablando con la Alhari, por ejemplo, le haces sanación, le haces reiki a alguien, no sé, me subió la presión. Entonces, bueno, deja que yo tenga una manera nueva, que se llama manifestación, y te voy a explicar, te voy a hacer, por ejemplo, reiki a distancia y bueno, después me dirás si te sentís mejor. Ponele que no le haces nada, no le haces ninguna terapia de nada. Y después la persona se comunica con vos y te dice, sí, ¿sabés que se me bajó la presión o se me fue el dolor de cabeza? Bueno, sabés que en realidad yo no te hice nada, sino que vos sola te enfocaste en tu problema, en tu dolor, y vos misma te sanaste. Bueno, eso se llama manifestación. Eso es lo que ahora estoy practicando, que vos te podés sanar, o no en la primera. Capaz te lo dice 2 o 3 veces y en la tercera vez le decís, ¿sabes que en realidad nunca te hice nada? Siempre fuiste vos misma la que se sacó el dolor de muela, el dolor de cabeza o lo que sea, el dolor en el pulmón, porque en realidad estás vos expresando tu voluntad, es tu propia energía, le estás hablando a tus células y bueno, y ahí, bueno, profundizar más en la persona de que le puede hablar a sus células y todo, y que en realidad vos nunca hiciste nada, porque en realidad nunca lo hiciste. Antes en la otra conciencia tampoco. Si bien siempre se creyó de que uno lo estaba sanando al otro, en realidad eso nunca existió, pero ahora tenemos la conciencia nosotros. Entonces, si la podemos compartir, llegará el momento donde a ciertas personas le vamos a compartir el 100% y hay otros que no nos van a entender. Entonces, para que no seamos raros ni que seamos personas que de repente lo sacamos corriendo, no, a mí no me pidas más que te cure porque yo no curo más a nadie, esto, lo otro, eso es ser raro. Entonces tenemos diferentes maneras de reaccionar, y eso es lo que quería compartir. Entonces, bueno, con la Alhari había hablado eso, por eso ella me dijo que hable con Sihalak, que creo que se pronuncia así, que ya vamos a hacer algún video en algún momento para hablar de este tema y bueno, que todos los demás nos lleguen a comprender cómo es la sanación en uno mismo, que siempre fuimos nosotros mismos, que nunca en realidad existió el otro. Entonces menos sentido tiene ir a pagar una terapia porque el otro no te está... o sea, capaz que vos mismo te das cuenta al estar pagando de que te estás focalizando en vos mismo. Por ejemplo, una persona también me vino a contar que había ido a un sanador y que más allá de llevar las cosas propias, llevó una foto de otra persona o papeles de un juicio, por ejemplo, y el juicio como que al tenerlo el sanador, el juicio ahí como que hizo sus sanaciones, sus cosas, y que de repente lo llamó el abogado y que se le abrió el tema del juicio ese que lo tenía trabado, y bueno, y como que la cuestión como que si se hubiese destrabado, ¿no? Y en realidad el sanador no hizo nada, y hay gente que va a esos sanadores y tenés que estar a las 4 de la mañana porque la persona atiende cierta cantidad de personas, y en fin, está lleno de sanadores, ¿no? Conocemos un montón que son de religiones incluso y todo, y en realidad no, es la persona misma que por haber llevado, por ejemplo, los papeles del juicio y tener tanta fe en ese sanador, y que llevó los papeles del juicio y porque primero sintió la sanación, por ejemplo, la primera vez que fue la sanación en el biológico, porque puso su fe en ese otro, pero en realidad se está prestando atención a sí misma y por eso se sanó, y después va, por ejemplo, y lleva los papeles de un juicio para que se le destrabe y piensa que el otro, uy, sí, el sanador es buenísimo, me destrabó el juicio y ahora funciona cuando eso estaba totalmente parado. Y en realidad no fue el sanador, no es que esa persona lo sanó o le destrabó el juicio, fue esa misma persona que por haber llevado
ese día eso y teniendo como que tiene la fe puesto en eso, le prestó atención, le puso energía en eso mismo, de que se tenía que destrabar ese juicio, por ejemplo, y se destrabó. Pero la persona nunca se dio cuenta que ella misma se sanó a sí misma. Y piensa que es el otro, y entonces siguen yendo al sanador, y van. Y bueno, y esto que yo estoy diciendo, hay personas que nos van a entender, y si vos se lo podés llegar a explicar, y bueno, y es conciencia. Y hay otros que no, que van a seguir yendo al sanador, que el sanador le solucione sus problemas y sus emociones, y la pareja, y el qué sé yo, y bueno, y todo eso. O sea, se nos va a acercar de todo tipo de personas y personajes. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo actuar, desde qué energía, eso es lo que puedo compartir. Me di cuenta que con ciertas personas voy a actuar desde mi compasión, y con otras desde la rudeza, la valentía, la fuerza, desde mi energía masculina, compartiendo toda la conciencia, como en estos videos que estamos haciendo entre nosotros, y como esto, que los mismos que estamos mirando esto, que nos expandimos entre nosotros mismos, y es una manera de nosotros mismos de utilizar nuestra energía masculina para hacer un video, para ponernos acá en la cámara, y algo que teníamos claridad, lo compartimos y no nos quedamos con la claridad para nosotros, sino que la grabamos y la compartimos para todos los demás, porque todo nos expande, y todo video que nos llega, como ya sabemos que nos han dicho, todo video que nos llega es porque lo teníamos que escuchar. Así que bueno, les agradezco que hayan estado acá, que les sirva para el momento, para plantearse uno mismo, ¿no? Cómo reaccionamos con los demás, y en el momento del actuar, porque no es solo el simple pensar o el simple grabar un video o lo que sea, sino también es la acción. El humano es acción, somos origen y somos acción, esa es nuestra valentía. Entonces realmente cuando alguien se acerca y te viene a preguntar algo o lo que sea, y que está relacionado con toda tu vida y lo que viniste haciendo siempre, uno mismo plantarse y decirle, no, mira, esto es así, 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 o cómo se lo vamos a decir cuando te vienen con algún problema grave de salud, porque hay muchos que tienen problemas graves como cáncer o lo que sea, que también son personas que se tienen que sanar a sí mismas y que van a llegar a fusionar su cuerpo biológico con el ser de luz. Entonces, no por eso, no porque tenga una persona una enfermedad, descartarle y decirle, no, ¿sabes qué? Vos no vas a entender nada, deja. Porque ahí ya, bueno, ya estamos poniéndonos en un rol que no es. Pero sí utilizar nuestra telepatía para percibir al otro y ver hasta qué punto, cómo vamos a compartir nuestra conciencia con el otro, porque ahora nosotros ya nos vimos, elevamos conciencia, estuvimos en todas las reuniones que teníamos que estar, se siguen haciendo reuniones y todo, pero digamos, nos falta expandirnos, y para expandirnos, ya el expandirnos es con el otro, ya somos, y la acción del humano, el biológico, el humano, que es el que tiene que entender todo esto, es acción. Entonces es cómo vamos a actuar con los demás, es el accionar. Por eso quise grabar el video, porque esta es parte de la acción de mi humano, el del actuar con los demás, en este caso al hacer un video, y cuando tenga que actuar personalmente, cuando me vengan a decir algo, cómo voy a actuar, porque no me voy a quedar callada y a no hacer nada, sino justamente está en el hacer, en el compartir. El ser es el hacer del humano, ¿no? Porque el humano comparte todo su conciencia y todo desde el hacer porque actúa, porque habla, porque se toma el tiempo, se pone a tomar unos mates con el otro y le explica y le dice, o lo sana o lo que quiera hacerle. Pero es el actuar del humano, y nuestro biológico, nuestro humano, lo tienen que ir comprendiendo desde ahora, cómo es esa relación, esa interrelación que tenemos con los demás, y cómo la vamos a afrontar, porque, digamos, quizás los que están con el tema de la sanación se le acercaron más esas personas, y hay otros que quizás, pasó una moto, están preocupados por uno mismo, por elevar conciencia, por esto y por el otro, y están muy focalizados en uno,
y todavía no le llegó en el compartir, que no es nada más, o sea, sí, ya sabemos que es todo uno, pero también es el compartir eso que somos, y ahí es la acción del humano, es nosotros mismos en acción, nosotros siendo, que es accionando. Y entonces, ¿cómo cuando te vienen algo así, con un problema así, con una enfermedad grave, o con lo que sea, cómo se lo decías? Entonces, ahora que más o menos tengo la claridad, digo más o menos porque uno se expande todo lo siempre, lo puedo compartir y bueno, y, y les puedo dejar el video de cómo nos compartimos con los otros y cómo podemos compartir la conciencia, y los que nos vienen a pedir ayuda, hasta qué punto le podemos explicar de que nosotros no los ayudamos en nada, sino que ellos ayudan a sí mismos, y a los que no, darles seguir siendo normales, nuestro humano normal, y que tengan nuestro apoyo, nuestra compasión, y bueno, y decidir desde nuestra verdad si le decimos sí, te ayudo, y sí, te hago reiki o esto, el otro, o los registros akáshicos o lo que sea, o le decimos no, no te hago nada porque en realidad no sirve, o bueno, nos fijamos cómo enfrentar a esa persona, de qué manera decírselo. Pero es importante ir planteándoselo. Yo me di cuenta por mi dolor de cabeza que me había agarrado, que me lo tenía que plantear, porque es como que hasta ahora uno tenía una idea, o sea, aprendiste sanación o aprendiste esto, aprendiste el otro para ayudar a los demás, y ya te diste cuenta, o sea, llegamos a un punto de nivel de conciencia que nos dimos cuenta de que nunca ayudamos a nadie, que siempre nos ayudamos a nosotros, y que todo fue por nosotros, para elevar conciencia a nosotros, y todas esas personas llegaron a nosotros para que nos demos cuenta de la energía que teníamos y de lo que podíamos hacer. Y entonces ahora, bueno, está bien, ya comprendí todo, pero ¿y cómo se lo explico al otro? Que siempre me buscó a mí para que yo lo ayude. Y ahí venía el tema. Entonces ahí fue mi gran dolor de cabeza, más allá de que no tuve tiempo de hacer un video, pero digamos estaba en mi expansión, de cómo hacer con los demás. ¿Cómo se los digo? ¿Cómo les explico? Y que me entiendan. No porque querer caerle bien al otro, sino para que le sirva. Y para que tampoco me tome como una rara o loca. Bueno, que haga lo que quiere, igual no me importa, ¿no? Pero la idea es seguir siendo normales. Entonces, ¿cómo hacía? Y eso digamos, hasta que tuve la claridad, y por eso hablé con dos maestras, y si podemos en algún momento lo vamos a hacer también acá en vivo, era muy importante compartirlo porque hay que estar enfrente al otro, que se te planta así y te diga, tengo esto, tengo cáncer, o me estoy muriendo, o lo que sea. ¿Y qué haces? ¿Te das la media vuelta y te vas? ¿Te haces la que no escuchaste nada? ¿Le compartís conciencia? O sea, la reacción, ¿no? Porque no, la idea no es que nosotros estamos para actuar, ese es el humano siendo y haciendo. Cuando se nos plantan así, ahí está nuestra reacción. Entonces era necesario hablarlo, compartirlo, y ya tenerlo como visto en la mente, nuestra telepatía actuando en el momento de que alguien te viene y te dice algo así, si te haces la boluda y no decís nada, o realmente cumplís tu función como quien dice y haces lo que tenés que hacer. Entonces, bueno, como digamos, dentro de mi forma, tengo la valentía y la fuerza, por eso lo estuve viendo, y bueno, hasta que no le encontré la vuelta de cómo encararlo con los demás, no paré. Y acá está, y acá lo comparto. Así que bueno, maestros, gracias por estar ahí, gracias por escucharme, espero que se haya comprendido, lo dije de diferentes maneras, más o menos siempre lo mismo, pero de diferentes formas para que se comprenda desde las diferentes claridades de conciencia que pueden llegar a ver del otro lado del video, más allá de que es para mí, pero para que si a alguien le sirve del otro lado, que también que lo pueda comprender.
y bueno, y no ser raro, principalmente no ser raro, que se comprenda lo que uno hace. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí y después lo subo en YouTube también. Un besito. Chao maestros, gracias. A ver.